En la sala privada de uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México, las copas de un vino carísimo tintineaban, celebrando la culminación de un sueño. Adrián, el visionario director general de Nexus Corp, alzó su copa hacia su socio y amigo de toda la vida, Ricardo. «Por nosotros, hermano», dijo Adrián, su rostro iluminado por el éxito. «Construimos esto desde cero y ahora somos multimillonarios». Ricardo le devolvió la sonrisa, una sonrisa perfectamente ensayada que ocultaba un abismo de resentimiento. El camarero sirvió el plato principal, una obra de arte culinaria, un filete exótico sobre una cama de puré trufado, adornado con una filigrana de salsa oscura. El aroma era exquisito, la presentación impecable. Era la cena que sellaba el acuerdo de fusión que los colocaría en la cima del mundo tecnológico. La celebración de una victoria total, el final perfecto para una larga y ardua batalla empresarial. Adrián, relajado y eufórico, tomó su tenedor y cortó un trozo de la carne. Se lo llevó a la boca saboreando la explosión de sabores. Fue delicioso, pero en cuestión de segundos la expresión de placer en su rostro se transformó en una máscara de confusión y luego de puro terror. Un calor antinatural le subió por el cuello. Su garganta de repente comenzó a cerrarse, como si una mano invisible la estuviera estrangulando desde dentro. Dejó caer el tenedor, que golpeó el plato con un ruido agudo. Se llevó las manos al cuello, sus ojos desorbitados, buscando desesperadamente un aire que se negaba a entrar. Un sonido sibilante y agónico escapó de sus labios. Era un choque anafiláctico, una reacción alérgica violenta y galopante que lo estaba matando en segundos frente a los ojos de su mejor amigo. Ricardo se puso de pie de un salto, su rostro una perfecta imitación del pánico. «¡Ayuda!», gritó. «¡Un médico! ¡Se está ahogando!». El pánico se apoderó del pequeño comedor. Los camareros corrían sin saber qué hacer. La atmósfera de celebración se había hecho añicos, reemplazada por la cruda y primitiva presencia de la muerte. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió. El chef del restaurante, Daniel, salió. No corría. Caminaba con una calma y una determinación impresionantes, su rostro una máscara de concentración. Ignorando los gritos, se dirigió directamente a un pequeño botiquín de emergencias en la pared de la sala. Sacó un autoinyector de epinefrina, una EpiPen. Se arrodilló junto a Adrián, que ya estaba perdiendo el conocimiento. Con un movimiento rápido y experto, le quitó el seguro al inyector y lo clavó con fuerza en la parte externa del muslo de Adrián, a través de la tela de su pantalón. Mantuvo la presión durante unos segundos, permitiendo que la adrenalina, el antídoto que salva vidas, se inyectara en su sistema. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad, y entonces Adrián tomó una bocanada de aire, un sonido áspero y profundo que llenó la habitación. Comenzó a toser violentamente, su cuerpo convulsionando mientras sus vías respiratorias comenzaban a abrirse de nuevo. Estaba pálido, cubierto de un sudor frío, pero estaba vivo. Había vuelto del borde de la muerte. Mientras Adrián recuperaba el aliento, jadeando en el suelo, Daniel se puso lentamente de pie, pero no miró al hombre al que acababa de salvar. Sus ojos, fríos y llenos de una ira contenida, se clavaron en Ricardo, y su voz, tranquila, pero cortando el silencio conmocionado como un cuchillo, pronunció la sentencia. «No se preocupe, el veneno estaba solo en su plato», dijo, asegurándose de que Adrián pudiera oírlo. «Su socio me garantizó que usted podía comerlo. Me dijo que su alergia a los frutos secos era solo un mito del pasado». En ese instante, la verdad explotó en la sala, una verdad mucho más tóxica que cualquier veneno. El intento de asesinato no había sido un accidente.
había sido un plato servido por la mano de su mejor amigo. Para entender la profundidad de esta traición, hay que entender la profundidad de su amistad. Adrián y Ricardo habían crecido juntos, dos niños de diferentes clases sociales que se hicieron amigos inseparables. Fundaron Nexus Corp en el garaje de la casa de Adrián, con un viejo ordenador y un sueño compartido. Eran como hermanos. Adrián era el rostro público, el visionario carismático que vendía el sueño. Ricardo era el cerebro en la sombra, el genio operativo y financiero que hacía que el sueño funcionara. Pero la sombra, con el tiempo, se había vuelto un lugar frío y resentido. Mientras Adrián acaparaba los titulares de las revistas y los elogios del mundo tecnológico, Ricardo trabajaba en la oscuridad, convencido de que su propia contribución, igualmente vital, era constantemente subestimada. El resentimiento, alimentado por la envidia y una creciente codicia, creció en su interior como un tumor silencioso, pudriendo los cimientos de su hermandad. El catalizador final fue el acuerdo de adquisición. Un conglomerado internacional estaba a punto de comprar Nexus Corp por una suma astronómica, convirtiéndolos a ambos en multimillonarios. Pero había una cláusula en los estatutos de la empresa, una cláusula de socio clave, que ellos mismos habían redactado en sus inicios para protegerse. En caso de muerte de uno de los fundadores antes de la finalización de una venta, el otro asumiría automáticamente el control total de las acciones del fallecido. Para Ricardo, esa cláusula dejó de ser un escudo y se convirtió en una invitación. La alergia mortal de Adrián a los frutos secos, una debilidad que Ricardo conocía desde la infancia, se presentó entonces como el arma perfecta, un accidente trágico e indetectable. El plan fue meticuloso. Ricardo reservó la cena de celebración en un restaurante nuevo, donde no conocían a Adrián. Se reunió con el chef, Daniel, días antes, para planificar el menú perfecto. Fue durante esa reunión que la semilla de la sospecha fue plantada. Ricardo insistió, de una forma extraña y casi obsesiva, en que la salsa del plato principal se hiciera con un aceite de nuez específico. A Adrián le encantará la sorpresa, dijo Ricardo. Tuvo una alergia tonta de niño, pero ya la superó. Quiero celebrar su recuperación. La historia era convincente, pero la insistencia de Ricardo activó una alarma en la mente de Daniel. Daniel no era un chef ordinario. Antes de dedicarse a la cocina, había sido bombero y paramédico durante 10 años. Su entrenamiento le había enseñado a reconocer el olor del peligro, a desconfiar de las narrativas que no encajan, a estar siempre preparado para el peor escenario. La extraña petición de Ricardo, sumada a la gravedad de una alergia a los frutos secos, le pareció una bandera roja demasiado grande para ignorarla. Preparó el plato como se le indicó, pero también preparó un antídoto. De vuelta en el caos del comedor privado, Ricardo fue el primero en reaccionar a la acusación de Daniel. Su rostro pasó del pánico fingido a una indignación teatral. «¿Pero qué barbaridad está diciendo?», exclamó mirando a Daniel como si fuera un loco. «Debe haber habido un terrible malentendido. Le dije claramente que preparara algo especial, no que intentara matar a mi socio. Este hombre es un incompetente». Estaba de inmediato sembrando la duda, convirtiendo la situación en su palabra contra la de un simple empleado. El gerente del restaurante, atraído por el alboroto, entró en la sala. Al ver a su cliente multimillonario acusando a su chef, su instinto de supervivencia corporativa se activó. Se puso del lado del dinero. «Señor Ricardo, no se preocupe, nos encargaremos de esto. Chef, a mi oficina. Ahora». La situación se estaba volviendo en contra de Daniel a una velocidad vertiginosa. Adrián, todavía en el suelo,
Con la mente nublada pero funcionando a una velocidad febril, procesó la escena. Oyó las palabras de Daniel, vio la reacción de Ricardo. Comprendió el juego en un instante. Sabía que si se ponía del lado de Daniel en ese momento, Ricardo, su amigo de la infancia, el hombre que conocía todos sus secretos, se pondría a la defensiva y desaparecería cualquier prueba. Tenía que jugar al ajedrez, incluso con su vida pendiendo de un hilo. Con un esfuerzo se incorporó apoyándose en una silla. «Ricardo tiene razón», dijo, su voz ronca y débil. Debe ser un malentendido». Miró a Daniel y en sus ojos le transmitió un mensaje silencioso, una súplica para que entendiera, para que le siguiera la corriente. «Estoy bien, solo necesito un médico y un poco de aire». Estaba eligiendo mantener a su enemigo cerca, una decisión increíblemente arriesgada que daba inicio al conflicto central de su nueva y precaria realidad. La llegada de los paramédicos puso fin a la confrontación. Mientras atendían a Adrián, Ricardo revoloteaba a su alrededor, interpretando a la perfección el papel del amigo devoto y preocupado. «Estaré justo detrás de ti en el hospital», le dijo, su voz llena de una falsa emoción. Daniel, por su parte, fue despedido sumariamente por el gerente en la cocina, acusado de negligencia y de haber puesto en riesgo la reputación del restaurante. Salió por la puerta de atrás, convertido en el chivo expiatorio de un crimen que él había evitado. Pero en la ambulancia, lejos de los oídos de Ricardo, la mente de Adrián ya estaba trabajando. El shock anafiláctico había pasado, pero el shock de la traición era mucho más profundo. Tomó su teléfono e hizo una llamada a su jefe de seguridad, un hombre llamado Marcos, cuya lealtad era absoluta. «Marcos», dijo, su voz aún ronca, «localiza al chef del restaurante, un tal Daniel. Ponlo bajo protección y ponle una vigilancia discreta a Ricardo. Quiero saber cada llamada que hace, cada persona con la que se reúne. ¿Entendido?». El protagonista de nuestra historia, Adrián, acababa de ser arrancado de su cómodo mundo de confianza y éxito. Su motivación, a partir de ese instante, se volvió primordial y dual. Primero, la supervivencia. Entendió que Ricardo, al haber fracasado una vez, sin duda lo intentaría de nuevo. Segundo, la necesidad de entender. ¿Cómo era posible que su hermano, el hombre con el que había construido un imperio, hubiera intentado asesinarlo? Su mayor habilidad, la de leer a las personas, había fallado estrepitosamente y ahora debía reconstruir su percepción de la realidad desde cero. Esa misma noche, después de recibir el alta del hospital con una advertencia de que había estado a segundos de la muerte, Adrián organizó un encuentro secreto. Marcos había localizado a Daniel en su modesto apartamento. Un coche sin distintivos lo recogió y lo llevó a un almacén abandonado propiedad de Adrián, un lugar anónimo e imposible de rastrear. Adrián lo esperaba en la penumbra. Allí, rodeados por el silencio y el olor a polvo, Daniel le contó a Adrián toda la historia. Le habló de la extraña insistencia de Ricardo, de la historia poco convincente sobre la alergia superada. Le explicó su pasado como bombero, cómo había aprendido a desconfiar de las situaciones que parecían demasiado perfectas, a anticipar el peligro. «No tenía pruebas, señor», dijo Daniel, «solo un mal presentimiento. Y mi entrenamiento me enseñó a no ignorar nunca un mal presentimiento». Adrián lo escuchó y en la historia de Daniel encontró la confirmación que su corazón ya sabía. La traición era real. Miró al chef, a ese hombre corriente que, por puro instinto e integridad, le había salvado la vida. «Daniel», dijo, «lo que hiciste esta noche va más allá de cualquier recompensa, pero necesito pedirte algo más.
Necesito tu ayuda. Ricardo intentará desacreditarte y sin duda intentará matarme de nuevo. Tenemos que probar lo que hizo. Le explicó su plan: fingir que se había creído la historia del malentendido, mantener a Ricardo cerca, hacerle creer que su amistad seguía intacta, mientras ellos, en secreto, reunían las pruebas para destruirlo. Era un juego peligroso, una partida de ajedrez contra un oponente que no dudaría en tirar el tablero. «Arriesgaste tu trabajo por mí», concluyó Adrián. «¿Arriesgarías tu seguridad?» Daniel, un hombre acostumbrado a correr hacia el peligro, no a huir de él, asintió sin dudarlo. Mientras tanto, Ricardo, el antagonista, no estaba ocioso. Esa misma noche llamó al dueño del restaurante. Le ofreció una suma exorbitante de dinero como compensación por el terrible incidente, un soborno elegante para comprar su silencio y para asegurarse de que el despido de Daniel fuera definitivo y sin posibilidad de apelación. Estaba cortando los cabos sueltos, construyendo un muro de dinero y poder alrededor de su crimen. Ricardo es un maestro de la manipulación, un lobo con una piel de cordero que ha llevado durante décadas. Su motivación es una mezcla de avaricia pura y un profundo resentimiento por haber vivido siempre a la sombra del carisma de Adrián. La adquisición de la empresa era la oportunidad de su vida para quedarse con todo el imperio y, lo que era más importante para él, con toda la gloria. No se detendría ante nada para conseguirlo. Así, el conflicto central quedó establecido. Adrián, ahora un actor en el teatro de su propia vida, debía fingir normalidad frente a su mejor amigo y asesino frustrado. Cada reunión de negocios, cada almuerzo, cada decisión sobre la fusión se convirtió en una trampa potencial. Debía confiar ciegamente en un chef al que acababa de conocer, mientras desconfiaba del hermano al que creía conocer de toda la vida. Era un juego mortal de gato y ratón corporativo, donde el premio no era solo el dinero, sino la supervivencia. A la mañana siguiente, en la reluciente oficina de Nexus Corp, la actuación de Ricardo fue digna de un premio. Se presentó en el despacho de Adrián con el rostro compungido, lleno de una preocupación fraternal. «Hermano, no he dormido en toda la noche», dijo, su voz cargada de una falsa angustia. «No puedo creer la incompetencia de ese restaurante. Podrías haber muerto. He hablado con mis abogados. Vamos a demandarlos, a destruirlos». Estaba creando una cortina de humo, un enemigo común para desviar cualquier posible sospecha. Adrián, interpretando el papel de su vida, aceptó la farsa. Le agradeció su preocupación, minimizó el incidente, lo trató como un terrible pero fortuito accidente, pero mientras sonreía y asentía, su mente estaba en alerta máxima. Cada palabra de Ricardo, cada gesto, era ahora un dato a analizar. El hombre que tenía delante ya no era su amigo, era un sujeto de estudio, un oponente en una partida mortal. El Adrián ingenuo y excesivamente confiado había muerto en el suelo de aquel restaurante. El arco de transformación de Adrián comenzó con esa primera mentira. Se vio forzado a convertirse en un estratega cauteloso y perspicaz, a ver la oscuridad que se esconde detrás de las apariencias. La traición de Ricardo no solo había amenazado su vida, sino que había destrozado su visión del mundo. Ahora debía aprender a navegar en esta nueva y aterradora realidad, donde la lealtad era una ilusión y el peligro podía llevar el rostro de un hermano. Para probar las aguas, Adrián le tendió su primera trampa. «La policía me ha llamado», dijo casualmente. «Quieren tomarme declaración para su informe. Supongo que es el procedimiento estándar». Observó a Ricardo con atención, buscando cualquier atisbo de pánico, pero Ricardo era un profesional. Su reacción fue de un apoyo incondicional. «Por supuesto. No te preocupes por nada. Yo me encargo. Hablaré con
El jefe de policía, me aseguraré de que no te molesten. Ya has pasado por suficiente. Se estaba ofreciendo a controlar la narrativa, a aislar a Adrián de cualquier investigación externa. Mientras tanto, Daniel, el chef, se había convertido en un fantasma. Oculto en un apartamento seguro proporcionado por el equipo de Adrián, se había transformado de cocinero en consultor de crisis. Adrián lo llamaba varias veces al día, contándole cada detalle de sus interacciones con Ricardo. Daniel, con su instinto de la calle y su experiencia como bombero, le ayudaba a interpretar las mentiras, a ver las sutilezas en la manipulación de Ricardo. «Te está aislando», le dijo Daniel en una de esas llamadas después de que Adrián le contara la oferta de Ricardo de encargarse de la policía. «Quiere ser el único que controle la información. Quiere que solo escuches su versión de la historia. Es una táctica de manual». Daniel, el hombre común, se estaba convirtiendo en el consejero indispensable del Pinto millonario, su brújula moral y estratégica en un mundo que ya no entendía. Paralelamente, el equipo de Marcos comenzó a cavar, no en la noche del incidente, sino en la vida de Ricardo. Si el motivo era la codicia, como sospechaban, debía haber un rastro. Comenzaron a investigar sus finanzas, sus inversiones, sus comunicaciones. Buscaban cualquier cosa que se saliera de la normalidad, cualquier indicio de que Ricardo se estuviera preparando para un futuro en el que Adrián ya no estuviera. Y encontraron algo, una pequeña hebra de la que tirar. Unas semanas antes de la cena, Ricardo había contratado a una empresa de gestión de patrimonios de alto riesgo en Suiza, una firma conocida por su especialización en la creación de estructuras offshore anónimas. Era un movimiento extraño para un hombre que estaba a punto de recibir una fortuna de forma completamente legal. No era una prueba del crimen, pero sí del secreto. Cuando Adrián recibió la información, sintió un escalofrío. El resentimiento y la envidia eran una cosa, pero esto era diferente. Esto era premeditación. Ricardo no había actuado por un impulso de avaricia. Había estado planeando su traición durante semanas, quizás meses. Estaba construyendo un arca para su futura fortuna, un arca en la que no había lugar para Adrián. Armado con esta nueva pieza, Adrián decidió subir la apuesta. Necesitaba poner más presión sobre Ricardo, forzarlo a cometer un error. Durante la siguiente reunión sobre la fusión mencionó, como si fuera una idea de último momento: «He estado pensando, quizás deberíamos traer a Daniel, el chef, a una reunión con nuestros abogados, solo para aclarar los detalles del malentendido y asegurarnos de que nuestra demanda contra el restaurante sea sólida». El nombre de Daniel, pronunciado en la fría sala de juntas, fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Y Adrián observó atentamente las ondas que provocaba en el rostro de Ricardo. La reacción de Ricardo a la sugerencia de Adrián fue una obra maestra de la actuación. Mantuvo una calma perfecta, incluso asintiendo con entusiasmo. «Es una excelente idea, Adrián», dijo, su voz sin un atisbo de la alarma que sentía. «Ese chef es la clave de todo. Su testimonio será crucial para hundir a ese restaurante por su negligencia. No te preocupes, mis investigadores lo encontrarán. Me encargaré de él personalmente». La última frase, pronunciada con una sonrisa, tenía un doble sentido siniestro que solo Adrián pudo percibir. Esa misma tarde, Ricardo puso en marcha su propia búsqueda, pero su objetivo no era encontrar a Daniel para que testificara, sino para silenciarlo para siempre. Utilizó sus propios contactos, gente menos escrupulosa que el equipo de Marcos, para rastrear al chef despedido. Para él, Daniel era el único cabo suelto, el único testigo presencial que podía contradecir su versión de los hechos. Su existencia era una amenaza que debía ser eliminada. Los hombres de Ricardo llegaron al modesto edificio de Mindester, apartamentos de Daniel,
Pero ya era demasiado tarde. El apartamento estaba vacío. Daniel, advertido por el equipo de seguridad de Adrián, se había marchado horas antes. Este fracaso encendió una nueva luz de alarma en la mente de Ricardo. No era normal que un simple chef desapareciera de forma tan limpia y tan rápida. Comenzó a sospechar que no estaba lidiando solo con un accidente afortunado, sino con un oponente que se estaba moviendo en las sombras. El arco de Daniel, su transformación de simple empleado a aliado indispensable, estaba en pleno desarrollo. Mientras permanecía oculto, no se quedó de brazos cruzados. Su instinto de bombero, acostumbrado a analizar las causas de un desastre, se activó. Comenzó a hacer sus propias llamadas a antiguos colegas, a contactos en el sindicato de restauradores. Estaba investigando a Ricardo desde abajo, buscando cualquier otra historia, cualquier otro rumor que pudiera arrojar luz sobre su carácter. Y encontró algo. Un pequeño detalle que, en apariencia, no significaba nada. Un colega chef de otro restaurante le contó que Ricardo había intentado organizar una cena similar allí un mes antes, haciendo la misma extraña petición sobre el aceite de nuez, pero que el evento se canceló en el último minuto. No era una prueba de intento de asesinato, pero sí demostraba un patrón de comportamiento, una obsesión premeditada con un ingrediente muy específico. Mientras tanto, Adrián continuaba su guerra psicológica. En sus reuniones diarias, con Ricardo para tratar los asuntos de la fusión, sacaba a relucir el tema de Daniel constantemente, con una falsa ingenuidad. ¿Alguna noticia del chef, Ricardo? Es extraño que un hombre desaparezca así. Casi parece que se estuviera escondiendo. ¿Crees que el restaurante lo está amenazando? Cada pregunta era una pequeña tortura, obligando a Ricardo a mentir, a fingir, a sudar bajo el cuello de su camisa de diseñador. Ricardo, al ver que no podía llegar a Daniel y sintiendo la presión de la investigación fantasma de Adrián, decidió cambiar de estrategia. Si no podía eliminar al testigo, entonces destruiría su credibilidad. Usando sus contactos en la prensa sensacionalista, comenzó a filtrar una historia. La historia de un chef inestable, con un supuesto historial de problemas de alcohol y de hacer acusaciones falsas contra sus antiguos empleadores. La transformación de Adrián se hacía más profunda con cada nueva maniobra de Ricardo. El hombre que había vivido en un mundo de confianza y optimismo, ahora se veía obligado a pensar como un estratega de guerra, a anticipar cada movimiento de su enemigo. Aprendía a valorar la lealtad y la integridad de un hombre común como Daniel por encima de todas las amistades superficiales que había cultivado en su vida de millonario. Su antiguo mundo se había revelado como una farsa y ahora estaba construyendo uno nuevo, basado en verdades más duras pero más reales. Daniel, el chef, por su parte, se estaba descubriendo a sí mismo. Siempre se había visto como un hombre sencillo, un cocinero, un exbombero, pero en esta crisis descubrió que su coraje, su instinto y su brújula moral eran herramientas tan valiosas como el bisturí de un cirujano o la fortuna de un millonario. Estaba arriesgando todo, no por dinero, sino simplemente porque era lo correcto. Era el ancla moral de la historia, el hombre que recordaba a todos que la integridad es el ingrediente más importante. La tensión se acumulaba, acercándose a un punto de ruptura. Ricardo se volvía más paranoico, Adrián más audaz en su juego psicológico, y el tiempo corría hacia la fecha de la firma del acuerdo de adquisición. Adrián y Daniel sabían que necesitaban una prueba irrefutable antes de ese día. El testimonio de la anestesista, los movimientos financieros de Ricardo, el patrón de comportamiento con el aceite de nuez, eran piezas de un rompecabezas, pero necesitaban la imagen completa para poder actuar.
La pieza final que necesitaban llegó del lugar más inesperado, la memoria del chef. Durante una de sus conversaciones con Adrián y Marcos, Daniel intentaba recordar cada detalle de su reunión con Ricardo. «Hay algo más», dijo, frunciendo el ceño. «Él no solo me lo pidió en persona, insistió en enviar un correo electrónico de confirmación al restaurante con las especificaciones exactas del menú. Recuerdo que me pareció extraño, excesivo. Era como si quisiera dejar un registro. Esa fue la chispa. Un registro, en su arrogancia, en su necesidad de controlar cada detalle. Ricardo podría haber cometido el único error que no podía permitirse. Había dejado una huella digital. Marcos movilizó inmediatamente a su equipo de ciberseguridad. Su misión, conseguir ese correo electrónico. No sería fácil. Significaba infiltrarse en los servidores del restaurante, una operación de alto riesgo y legalmente dudosa. Mientras los hackers de Adrián trabajaban en el ciberespacio, Ricardo, cada vez más nervioso por el silencio y la extraña calma de Adrián, decidió forzar la situación. Convocó una reunión de la junta directiva de Nexus Corp. Su plan era usar la reciente crisis de salud de Adrián como una excusa para proponerse a sí mismo como el único firmante en el acuerdo de adquisición. Un movimiento de poder para tomar el control total antes de que la venta se cerrara. Adrián, advertido por uno de los pocos miembros de la junta que le eran leales, vio la jugada de Ricardo. La partida de ajedrez estaba llegando a su fase final. Ricardo estaba moviendo su reina, preparándose para el jaque mate. Adrián sabía que cuando entrara en esa reunión de la junta, necesitaba tener en sus manos el arma definitiva. La presión sobre el equipo de Marcos se volvió inmensa. Y entonces, en mitad de la noche, llegó el mensaje: «Lo tenemos». El equipo había logrado acceder al correo electrónico. Se lo enviaron a Adrián. Con el corazón latiendo con fuerza, lo abrió. Y allí estaba, la prueba irrefutable. En el correo, Ricardo no solo especificaba el uso del aceite de nuez, sino que añadía una frase que sellaba su destino. «Por favor, asegúrense de que el plato del señor Adrián sea especialmente generoso con esta salsa. Es una broma interna entre nosotros de la infancia. Quiero que sea una noche inolvidable para él». La mentira era tan elaborada, tan personal, que no dejaba lugar a dudas. La broma interna era la alergia mortal. La noche inolvidable iba a ser la última de su vida. Adrián sintió un frío glacial al leer las palabras de su amigo. Era la prueba definitiva de una traición calculada y sin piedad. El poder finalmente había cambiado de manos. La investigación había terminado. La hora de la justicia estaba a punto de comenzar. Con la prueba en su poder, Adrián ya no necesitaba jugar a la defensiva. Ahora podía planificar su ataque. Descartó la idea de ir a la policía. Sabía que Ricardo usaría su poder e influencia para enredar el caso en años de litigios. Necesitaba un escenario donde el juicio fuera instantáneo y público. Un lugar donde el carisma de Ricardo no pudiera salvarlo de la cruda evidencia. Y encontró el escenario perfecto. La sala de juntas, el día de la firma final del acuerdo de adquisición. Un lugar lleno de abogados, banqueros y los ejecutivos del conglomerado comprador. Sería el teatro de su mayor triunfo y ahora Adrián lo convertiría en el escenario de su caída. Llamaría a Ricardo a su propia trampa y la justicia, como el plato principal de aquella fatídica cena, se serviría fría. El arco de Adrián estaba llegando a su plenitud. El líder, algo ingenuo y demasiado confiado, se había visto forzado a convertirse en un estratega implacable, capaz de ver la oscuridad detrás de las sonrisas. Estaba aprendiendo de la manera más dura
que la verdadera lealtad no siempre viene de los amigos más antiguos, sino a veces de los extraños más inesperados. La historia nos enseña que las verdades más grandes a menudo se esconden en los detalles más pequeños. Una extraña insistencia, un correo electrónico innecesario, un mal presentimiento. La traición puede ser una obra compleja, pero a menudo deja tras de sí el rastro de su propia arrogancia. Si crees que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, te invitamos a suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos estas historias de justicia. La reunión de la junta directiva convocada por Ricardo se celebró al día siguiente. Ricardo expuso su caso con una lógica impecable, hablando de la necesidad de una mano firme en el timón durante la fase final de la adquisición, aludiendo a la fragilidad de la salud de Adrián. Era una daga envuelta en seda. Cuando terminó, todos los ojos se posaron en Adrián esperando su respuesta. Adrián, para sorpresa de todos, no se defendió. Simplemente sonrió. «Aprecio tu preocupación, Ricardo. De verdad», dijo con una calma desconcertante. «Pero te aseguro que mi salud es excelente. De hecho, este pequeño susto me ha dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la confianza y la seguridad en nuestros socios. Un tema que abordaremos en detalle el día de la firma». Con esas pocas palabras, desinfló el intento de golpe de estado de Ricardo y plantó una nueva semilla de inquietud en su mente. Los días previos a la firma del acuerdo fueron un ejercicio de una tensión insoportable. Adrián y Ricardo seguían actuando como los mejores amigos, finalizando los detalles de la venta, almorzando juntos, recordando viejos tiempos. Pero bajo la superficie de la camaradería se libraba una guerra de nervios. Adrián observaba a Ricardo buscando cualquier señal de su traición, y Ricardo observaba a Adrián intentando descifrar el misterio de su nueva y extraña serenidad. Mientras Adrián mantenía a Ricardo ocupado en el frente, Daniel y Marcos preparaban el campo de batalla. Planificaron la revelación en la sala de juntas con la precisión de una operación militar. Sincronizaron la presentación de las pruebas, prepararon el sistema audiovisual y establecieron un plan de contingencia. Daniel, el chef, era la pieza central de toda la estrategia, el testigo cuya integridad sería la bala de cañón que hundiría el barco de Ricardo. La noche antes de la firma, Adrián se reunió por última vez con Daniel. El chef, acostumbrado al calor de la cocina, se sentía intimidado por el frío mundo de los multimillonarios y los abogados. Estaba nervioso. «Señor Adrián, yo solo soy un cocinero», dijo. «¿Y si no me creen?». Adrián le puso una mano en el hombro. «Daniel», le dijo, «la valentía que tuviste en esa cocina, la que te hizo prepararte para lo peor y actuar cuando todos los demás se paralizaron, es la misma valentía que necesitas mañana. Salvaste mi vida. Mañana salvarás el alma de mi empresa». La transformación de Daniel estaba llegando a su culminación. El simple empleado, el exbombero, se había convertido en un jugador clave en un drama corporativo de alto riesgo. Se dio cuenta de que su coraje y su instinto, cualidades que nunca había valorado en términos monetarios, eran de hecho sus activos más valiosos. Aceptó su papel, no solo como testigo, sino como el compás moral de toda la historia. Ricardo, por su parte, pasó su última noche como un hombre casi libre, deleitándose en la anticipación de su triunfo. Su fallido intento en la junta directiva no lo había disuadido. Creía que Adrián sospechaba algo, sí, pero estaba convencido de que no tenía pruebas. Mañana, después de la firma, sería el único dueño de Nexus Corp y con ello multimillonario. El pequeño asunto de Adrián y el chef sería enterrado bajo una montaña de dinero. Así, el escenario para el clímax quedó preparado.
La sala de juntas principal de Nexus Corp, un espacio de cristal y acero con vistas a toda la ciudad, fue dispuesta para la firma. De un lado de la larga mesa, el equipo del conglomerado comprador, con sus abogados y banqueros. Del otro, el equipo de Nexus Corp, liderado por Adrián y Ricardo. La atmósfera era de una formalidad tensa, el aire cargado con el olor a dinero y poder. Ricardo entró en la sala con la sonrisa de un conquistador, saludando a todos, el perfecto anfitrión de su propia coronación. Se sentó a la cabeza de la mesa, en el lugar que pronto sería exclusivamente suyo. Unos minutos después entró Adrián. No parecía un hombre enfermo ni una víctima. Entró con una calma y una autoridad que llenaron la sala. Se sentó frente a Ricardo y lo miró directamente a los ojos. El juego final estaba a punto de comenzar. El proceso comenzó con las formalidades legales. Los abogados de ambas partes leyeron las cláusulas finales del contrato. Todo transcurría según el plan. Ricardo apenas podía contener su euforia. Adrián, por su parte, parecía extrañamente relajado, casi como un espectador. Esperaba el momento perfecto, la pausa dramática en el guión que él mismo había escrito para el acto final de la tragedia de su amigo. Cuando el abogado principal del conglomerado comprador deslizó los documentos finales sobre la mesa y ofreció una pluma a Adrián, este levantó una mano. «Un momento, por favor», dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Antes de firmar y unir el futuro de nuestras empresas, hay un último punto sobre la gestión de riesgos de Nexus Corp que creo que es mi deber compartir con ustedes». Una confusión palpable llenó la sala. Los abogados se miraron unos a otros nerviosos. Ricardo miró a Adrián, una sombra de inquietud cruzando su rostro. «¿De qué estás hablando, Adrián?», preguntó, forzando una sonrisa. «Todos los riesgos han sido auditados». Adrián le devolvió la mirada, sus ojos fríos. «No todos». Se puso de pie y se dirigió a los socios compradores. «Como algunos de ustedes saben, hace unas semanas sufrí un grave incidente de salud, un choque anafiláctico que casi me cuesta la vida durante una cena. Se catalogó como un lamentable accidente, pero no lo fue. Cada palabra caía como una gota de hielo. Fue un intento de asesinato. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Ricardo palideció. «Adrián, ¿qué estás diciendo? El shock te ha afectado», comenzó a decir, intentando pintarlo como alguien inestable. Pero Adrián lo ignoró. «Para aclarar este punto final de la debida diligencia», continuó, «me gustaría llamar a un último testigo». La puerta de la sala de juntas se abrió. Todos esperaban ver a un policía o a un abogado. En su lugar entró Daniel, el chef, vestido con un traje sencillo y escoltado por Marcos. El rostro de Ricardo se descompuso. Ver a Daniel allí, en el corazón de su imperio, en el momento de su coronación, fue como ver a un fantasma. El pánico, por primera vez, se hizo visible en sus ojos. Adrián le pidió a Daniel que se acercara. «Daniel», dijo con una calma formal, «por favor, ¿podrías relatar a todos los presentes los detalles de la conversación que tuviste con el señor Ricardo antes de la cena de celebración?» Con una voz nerviosa pero firme, Daniel contó la historia. Relató la extraña insistencia de Ricardo en el uso del aceite de nuez, la mentira sobre la alergia superada, la petición de que el plato de Adrián fuera especialmente generoso con la salsa. Cada palabra era un clavo que se hundía en el ataúd de Ricardo. Cuando Daniel terminó, Ricardo se puso de pie de un salto, su carisma ahora convertido en una furia desesperada. «Esto es un circo, una farsa», exclamó. «Van a creer a este hombre, un cocinero descontento y despedido que claramente ha sido sobornado por ti, Adrián,
para intentar robarme mi parte de la empresa. Se giró hacia los compradores. Señores, mi socio ha sufrido mucho. Es evidente que no está bien. Propongo que pospongamos esta firma. No será necesario posponer nada, lo interrumpió Adrián. Hizo una seña a Marcos y en la pantalla gigante de la sala de juntas apareció un documento. Era el correo electrónico. El correo que Ricardo había enviado al restaurante, confirmando sus instrucciones por escrito. Adrián, con un puntero láser, señaló la frase final para que todos la vieran. Es una broma interna entre nosotros de la infancia. Quiero que sea una noche inolvidable para él, leyó Adrián en voz alta. Luego apagó el proyector y miró a Ricardo. ¿Quieres explicarles a nuestros futuros socios cuál era exactamente la broma, Ricardo? ¿Quieres contarles que la broma era mi alergia mortal, la que casi me mata cuando teníamos 8 años en aquel campamento de verano? El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. La prueba era irrefutable. La mentira de Ricardo, su coartada, había sido aniquilada. Estaba expuesto, desnudo en su traición frente a todo el mundo que había intentado impresionar. Intentó hablar, balbuceó, pero ningún sonido salió. El maestro de la manipulación se había quedado sin palabras. El lobo finalmente había perdido su piel de cordero. El clímax terminó no con un grito, sino con el silencio aplastante de la culpa expuesta. Ricardo se derrumbó en su silla, su rostro una máscara de cera, privado de toda su arrogancia, de toda su astucia. El depredador, finalmente, había sido desenmascarado, y ahora no era más que una presa patética en su propia trampa. Marcos, el jefe de seguridad, hizo una seña discreta, y 2 hombres de aspecto oficial, que habían estado esperando fuera, entraron en la sala. Eran detectives de la policía. La humillación de Ricardo fue total. Fue escoltado fuera de la sala de juntas, no como el multimillonario que estaba a punto de ser, sino como un vulgar criminal, pasando frente a las miradas atónitas de los banqueros y abogados. El imperio que había intentado robar se desvaneció ante sus ojos. Su codicia lo había llevado a la cima de su ambición, solo para arrojarlo al abismo más profundo. Una vez que Ricardo se hubo marchado, un silencio incómodo llenó la sala. El socio principal del conglomerado comprador se aclaró la garganta. Miró a Adrián no con desconfianza, sino con un nuevo y profundo respeto. Señor Rojas, dijo, lo que hemos presenciado hoy ha sido extraordinario. Requiere un gran valor exponer una verdad así, incluso a costa de su propia empresa. Nuestra oferta sigue en pie. De hecho, nos sentiremos aún más seguros haciendo negocios con un hombre de su integridad. Así comienza la caída del polvo. El acuerdo se firmó, pero en términos diferentes. Adrián, ahora el único fundador, renegoció algunas cláusulas, asegurando el futuro de sus empleados y estableciendo un nuevo código de ética para la empresa fusionada. La venta se completó, pero no fue la victoria vacía que habría sido. Fue un nuevo comienzo, cimentado en una dolorosa pero necesaria lección. Después de que los abogados y los compradores se marcharan, la vasta sala de juntas quedó en silencio. Solo quedaban Adrián, Daniel y Marcos. El sol de la tarde entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Estaban agotados, pero una sensación de una paz inmensa los embargaba. Habían navegado la tormenta y habían llegado, maltrechos pero intactos, a la otra orilla. Adrián se acercó a Daniel, el hombre al que le debía la vida. No sabía qué decir, cómo expresar la magnitud de su gratitud. ¿Cómo puedo pagarte, Daniel?, preguntó finalmente. Pide lo que quieras, una casa, una suma de dinero que te asegure de por vida, lo que sea. Daniel, el chef, el exbombero, sonrió por primera vez.
una sonrisa cansada pero genuina. «No hice esto por dinero, señor Adrián», dijo. «Lo hice porque era lo correcto. Lo único que quiero es volver a mi cocina». Su humildad, su simple decencia, era un contraste tan brutal con la codicia de Ricardo que a Adrián le resultó conmovedor. El arco de Adrián, su viaje desde la confianza ingenua a una sabiduría ganada a pulso, estaba casi completo. Comprendió que simplemente darle dinero a Daniel sería una ofensa, una forma de reducir su acto de valentía a una simple transacción. Y se dio cuenta de que tenía la oportunidad de pagar su deuda de una forma mucho más significativa. «No voy a darte dinero, Daniel», dijo Adrián. «Voy a darte una oportunidad. Sé que tu sueño siempre ha sido tener tu propio restaurante, un lugar donde puedas cocinar sin que nadie te diga qué hacer, donde la única regla sea la excelencia y la honestidad». Adrián extendió la mano. «Quiero ser tu socio, tu inversor principal. Construyamos juntos el mejor restaurante de esta ciudad». La propuesta dejó a Daniel sin palabras. Era una oferta que iba más allá de la gratitud. Era una oferta de respeto, de asociación. El millonario y el chef, dos hombres de mundos completamente opuestos, unidos por un acto de traición y uno de integridad. Y en ese apretón de manos se selló un nuevo acuerdo, una nueva sociedad, fundada no en una amistad de infancia, sino en una lealtad forjada en el fuego. Así comienza la resolución, no el final de una historia, sino el principio de dos. La reestructuración de Nexus Corp, bajo el liderazgo único y ahora mucho más sabio de Adrián, fue un proceso de purificación. Se deshizo de los ejecutivos que compartían la mentalidad depredadora de Ricardo e instituyó un nuevo código de ética basado en la transparencia y la integridad. La empresa, ahora parte de un conglomerado más grande, se convirtió en un modelo de responsabilidad corporativa. El arco de Adrián estaba completo. El líder visionario pero ingenuo se había transformado en un estratega astuto, pero con una nueva brújula moral. Había aprendido, de la manera más brutal, que el verdadero valor de una persona no reside en su carisma o en su historial compartido, sino en su carácter. Y aprendió a valorar la lealtad silenciosa de un hombre bueno por encima de todas las promesas vacías del mundo de los negocios. Daniel, por su parte, se embarcó en la mayor aventura de su vida. Con el respaldo financiero y la asesoría empresarial de Adrián, comenzó a construir el restaurante de sus sueños. Descubrió que la misma calma bajo presión que lo había hecho un buen bombero y el mismo instinto para detectar el peligro que lo había hecho salvar una vida eran increíblemente útiles en el mundo de los negocios. El chef, que solo quería volver a su cocina, se estaba convirtiendo en un empresario exitoso. Su restaurante, que llamaron Fuego Lento, no era el más lujoso de la ciudad, pero se convirtió en el más respetado. Se fundó sobre un principio simple: honestidad. Ingredientes honestos, cocina honesta, un trato honesto a sus empleados y a sus clientes. Se convirtió en un lugar donde la gente no solo iba a comer bien, sino a sentirse bien, un refugio de calidez e integridad en medio de la fría metrópoli. La amistad entre Adrián y Daniel se profundizó, convirtiéndose en el verdadero pilar de sus nuevas vidas. Era una amistad forjada no en los juegos de la infancia, sino en el fuego de la crisis. Se basaba en un profundo respeto mutuo y en la gratitud. Se convirtieron en confidentes, en socios, en la familia que ambos, de diferentes maneras, habían perdido. El destino de Ricardo fue una nota a pie de página, una moraleja sobre la autodestrucción de la codicia. El juicio fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Fue condenado por intento de asesinato y fraude. Perdió su fortuna, su libertad y su nombre. El hombre que lo quería todo se quedó sin nada.
un prisionero de su propio y amargo resentimiento. Adrián, por su parte, encontró una nueva forma de vivir. El trauma de la traición lo dejó más cauteloso, más reservado. Abandonó la superficialidad de su vida social anterior y comenzó a cultivar relaciones basadas en la autenticidad. El hombre que lo tenía todo, pero que casi lo pierde, aprendió a valorar las cosas simples: una buena conversación, una comida honesta, la lealtad de un verdadero amigo. La noche de la inauguración de Fuego Lento fue una celebración no del dinero, sino del espíritu. El restaurante estaba lleno, no de la élite de la ciudad, sino de bomberos, cocineros, enfermeras, la gente que Daniel respetaba. Adrián estaba allí, no como un inversor, multimillonario, sino como un amigo orgulloso, viendo a Daniel brillar en el centro de su universo, su cocina. En un momento de la noche, se quedaron solos en la barra por un instante. «Gracias, Daniel», dijo Adrián, levantando su copa. «No solo por salvarme la vida, sino por enseñarme en qué consiste una buena receta». Daniel sonrió. «La receta es simple», respondió. «Buenos ingredientes y nunca tomar atajos. Funciona para la comida y, al parecer, también para la vida». Su nueva sociedad, nacida de un acto de violencia, se había convertido en un testimonio del poder de la decencia. Nexus Corp, ahora más ética, prosperaba. El restaurante de Daniel, basado en la integridad, era un éxito. Demostraron que hacer lo correcto no solo era bueno para el alma, sino que también podía ser un excelente negocio. Así, la resolución final de esta historia no se encuentra en un único momento de triunfo, sino en la construcción paciente de un nuevo presente. Se encuentra en la vibrante atmósfera de Fuego Lento, un restaurante que se convirtió en un símbolo de integridad. Se encuentra en los informes trimestrales de Nexus Corp, que ahora incluían un anexo sobre su impacto social y ético. La escena final de su viaje no es un gran evento, sino un momento tranquilo, meses después de la inauguración. Es una noche de martes en el restaurante. Adrián está sentado discretamente en una mesa del rincón, no como un inversor, sino como un cliente habitual. Observa a Daniel moverse por la cocina abierta, orquestando a su equipo con una calma y una autoridad naturales. Lo ve salir a hablar con los clientes, su rostro iluminado por la alegría genuina de compartir su pasión. De repente, hay una pequeña conmoción en otra mesa. Una clienta está teniendo una reacción alérgica leve a un marisco. Antes de que nadie pueda entrar en pánico, Daniel, con la calma de un bombero en un incendio, se acerca, evalúa la situación y con una voz tranquilizadora asiste a la mujer, asegurándose de que esté bien y coordinando la ayuda necesaria. Adrián lo observa todo y en la tranquila competencia de Daniel ve el eco de la noche que cambió su vida. Ve al hombre que, en medio del pánico, supo mantener la calma. El hombre que, por puro instinto y decencia, estuvo preparado para lo peor. Y comprende, en un nivel profundo, que la integridad no es algo que se demuestra en las grandes ocasiones, sino en los pequeños gestos, en la preparación silenciosa, en la elección constante de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Al final de la noche, cuando el último cliente se ha ido, Daniel se sienta en la mesa de Adrián, trayendo 2 copas de vino. Están cansados, pero es un cansancio bueno, el cansancio del trabajo honesto y bien hecho. «Ha sido una buena noche», dice Daniel. «Sí que lo ha sido», responde Adrián. No hablan de negocios ni del pasado, hablan del futuro, de un nuevo plato que Daniel quiere crear, de un viaje que Adrián planea hacer. Su amistad, nacida de la más oscura de las traiciones, se ha convertido en el ancla de sus nuevas vidas. Una amistad basada no en la historia compartida,
sino en un presente de respeto mutuo y valores compartidos. Es más fuerte, más real, que cualquier lazo forjado en la superficialidad del éxito. La historia de Adrián y Daniel es un poderoso recordatorio de una de las verdades más duras y a la vez más esperanzadoras de la vida, que la traición más dolorosa a menudo se esconde detrás del rostro familiar de la amistad, pero que los aliados más leales pueden surgir de los lugares más inesperados. Nos enseña que en el gran teatro del mundo, los papeles que la gente interpreta no siempre se corresponden con su verdadera naturaleza. El amigo puede ser el villano y el extraño, el héroe. La única brújula fiable en este escenario confuso no es la confianza ciega, sino la atenta observación del carácter de una persona, de sus acciones bajo presión. También es una lección sobre los ingredientes de la vida. La ambición, el éxito, la riqueza, son sabores potentes, pero sin una base de integridad, pueden convertirse en un veneno. La integridad, la honestidad, el coraje, son ingredientes más simples, más humildes, pero son los únicos que pueden nutrir el alma y construir algo que perdure. El viaje de Adrián desde la cima del poder hasta el borde de la muerte y de vuelta nos muestra que la verdadera sabiduría no consiste en no caer nunca, sino en aprender en quién apoyarse para volver a levantarse. Y que a veces la mano que nos salva no pertenece a nuestro mundo, sino que viene de uno que nunca nos habíamos molestado en mirar. La verdad, como nos demuestra esta historia, es un plato que, aunque a veces tarda en llegar a la mesa, siempre acaba por servirse. Ricardo pensó que podía ocultar su veneno bajo una salsa de sofisticación y mentiras. Pero la verdad tiene un sabor persistente, uno que la integridad de un hombre como Daniel pudo detectar, y que la determinación de un hombre como Adrián pudo finalmente exponer. El mundo está lleno de escenas de celebración que ocultan oscuras intenciones. En los negocios, en la política, a veces incluso en nuestras propias familias, las sonrisas pueden ser máscaras y los brindis pueden ser amenazas veladas. Aprender a distinguir el alimento del veneno es quizás la lección más importante para nuestra supervivencia. El arco de nuestros protagonistas nos deja una pregunta fundamental. ¿En quién confiamos? ¿Confiamos en la amistad de toda la vida, en el éxito visible, en el carisma deslumbrante? ¿O aprendemos a confiar en el carácter, en la integridad silenciosa, en el instinto de aquellos que, sin hacer ruido, demuestran su valor a través de sus acciones? La traición de Ricardo nació del resentimiento de vivir a la sombra de otro. Es un recordatorio de que la envidia es un ingrediente corrosivo que puede pudrir el alma más brillante. La verdadera grandeza, como descubrió Adrián, no consiste en ser el rostro de la empresa, sino en ser su corazón moral. Y el heroísmo, como nos enseñó Daniel, no siempre lleva capa ni uniforme. A veces lleva un delantal de cocinero. A veces consiste simplemente en estar alerta cuando otros están distraídos, en prepararse para el peligro cuando otros solo ven celebración, y en tener el coraje de decir la verdad, sin importar el coste. Al final, Adrián no solo sobrevivió a un intento de asesinato, sobrevivió a su propia ingenuidad. La dolorosa lección que aprendió lo convirtió en un hombre más sabio, en un líder más completo y en un amigo más verdadero. Perdió a un hermano, pero ganó una hermandad basada en valores mucho más sólidos. Esta historia es una celebración de los héroes inesperados, de las personas comunes que, en un momento de crisis, demuestran una valentía extraordinaria. Nos recuerda que debemos prestar atención a los chefs de nuestras vidas, a esas personas silenciosamente competentes cuya integridad es el verdadero ingrediente secreto de nuestra seguridad.
Creemos que cada acto de decencia, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar una vida, y que cada acto de valentía tiene el poder de cambiar el mundo. Las historias como la de Adrián y Daniel nos inspiran a ser más observadores, más valientes y más agradecidos por los guardianes silenciosos que nos rodean. El viaje de estos dos hombres, desde la traición hasta la lealtad, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder redentor de una segunda oportunidad. Nos recuerda que incluso después del veneno es posible construir algo nuevo, algo sano, algo honesto. Las historias son el alimento del alma. Nos nutren, nos fortalecen y nos enseñan a distinguir la verdad de la mentira. Si estas historias de intriga, coraje y redención te inspiran y te ayudan a navegar tu propio mundo con más sabiduría, tu suscripción a nuestro canal es el ingrediente que nos permite seguir cocinando. Gracias por acompañarnos.